Hola, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este segundo webinar organizado por la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos, ASCAT, para informar sobre el cáncer de hígado en el mes de concienciación del cáncer de hígado. Muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado a llevar adelante este proyecto. El título de hoy es "Me acaban de diagnosticar cáncer de hígado y ahora qué", y se centrará en la información que hemos de dar a los pacientes y a la familia. Los ponentes de hoy somos yo misma, Teresa Casanova, soy hepatóloga y actualmente la presidenta de la ASCAT, y el doctor José Debes. Por favor, José Debes. Sí, buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Y gracias por la invitación de hoy. Mi nombre es José Debes, soy médico doctor, soy profesor asociado en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y hepatólogo en Hennepin Healthcare, y también profesor asociado en la Universidad de Erasmus en Holanda. Bueno, muchas gracias, doctor Debes, por su participación en el webinar. La presentación de hoy la hemos enfocado cómo damos la información a los pacientes y a la familia, y está organizada como una conversación que vamos a compartir, y vamos a compartir diferentes experiencias y desde diferente punto de vista, porque el doctor Debes es hepatólogo y hablará como la persona profesional que informa a los pacientes, y yo misma, que soy hepatóloga, pero que hace ya bastantes años que estoy en el mundo del voluntariado para pacientes hepáticos, y vamos a compartir estas experiencias. La primera pregunta, como introducción, es que consideramos un escenario en un paciente acompañado por su familia, que en su primera visita se le informa del diagnóstico y eventualmente lo que se le va a proponer. ¿Cómo informar? ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita la familia? ¿Y cómo gestionar la noticia? Yo aquí hago un inciso de que es muy importante evitar el estigma, que a veces se asocia a un diagnóstico, a veces, de la enfermedad hepática e incluso también con el hepatocarcinoma, lo cual podría retrasar que la persona busque ayuda, ya que muchas personas se hallan asintomáticas. Entonces, para entrar en el tema, ¿cómo debería ser esta visita médico-paciente con la familia? Gracias, Teresa, por la pregunta. La visita siempre este tipo de visitas son un poco complicadas y dependen un poco, hay dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno, si el paciente es el paciente de uno, ¿verdad? O sea, si uno le hace el diagnóstico a un paciente que ha estado siguiendo por los últimos 5, 6 años o 10 años, porque el paciente tiene cirrosis, versus ver al paciente por primera vez con la familia. Y eso son dos cosas un poco diferentes. En una situación ideal, la primera sería la mejor situación, donde uno ya conoce al paciente, pues eso facilita mucho, no solo el dar las noticias, sino el crear una relación con el paciente. Independientemente de eso, es importante tener un entorno de confianza con el paciente y con la familia. Nosotros como profesionales tenemos que entender un poco que el paciente y la familia va a estar un poco en shock con respecto a esto. El shock puede ser un poco menor si uno ya ha preparado el paciente en los últimos años y le ha dicho el riesgo, pero el shock siempre está ahí. El paciente siempre piensa que ese día no va a llegar. Eh, hay varias cosas del punto médico que son importantes. Una de ellas es mantener la calma cuando se le hace, cuando se le explica el diagnóstico al paciente y a la familia. Es importante hablar despacio, hablar lentamente y, en mi opinión, también repetir las cosas para que el paciente y la familia lo entiendan. Y es también un poco importante, muy importante en realidad, tener digamos, un aspecto un tanto neutral, ¿verdad? Y estar un poco alerta como médico, digamos, como profesional, realmente de la cara o la expresión que uno puede tener.
Esto es particularmente importante si uno conoce al paciente hace muchos años, ¿verdad? Porque también uno hace un trato con el paciente y si le tienen que informar una mala noticia y nota que el paciente y la familia se ponen mal, eso lo afecta a uno emocionalmente y es importante tener esto en cuenta desde el punto de vista profesional para tener, digamos, por así decirlo, una fase neutral, digamos. Bien, muchas gracias, porque veo que está teniendo en cuenta la situación del paciente. Hemos de saber que es diferente según la edad, la educación, la situación familiar, que tenga una ocupación o un trabajo a los que tendrá que renunciar para dedicarse al tratamiento y a los controles. Y también, como no, lo que nos ha dicho de que el médico ha de estar atento, de que el paciente está asimilando el conjunto y la seriedad de la situación. Totalmente. ¿Y cómo lo prepara usted al paciente? Uf, ¿Cómo va a decirle los siguientes pasos? sí, eso no es fácil y como usted ha dicho, claramente depende un poco del paciente, depende de la situación del paciente, de si trabaja o no trabaja. Hay otro punto que depende en qué ámbito uno no trabaje, que si el paciente habla la lengua que usted habla. Nosotros en mi práctica en Estados Unidos, casi la mitad de mis pacientes no hablan inglés, entonces tengo que hacer eso por medio de un traductor, eso se complica más la situación. Por todas esas razones es fundamental no usar un lenguaje técnico. Uno muchas veces usa un lenguaje muy técnico cuando habla con los pacientes. Muchas veces por ahí es un mecanismo de defensa de los médicos, de usar lenguaje técnico para no eh, intimarse tanto con el paciente, pero es importante usar un lenguaje que no sea técnico y hablar de forma sencilla con el paciente. Hablar de forma sencilla de lo que está pasando, de lo que puede pasar, no mentirle tampoco ni dar vueltas, sino ser honesto, pero sencillamente. Yo creo también hay dos cosas que yo creo que son fundamental. Una de ellas es hablarle del plan, de los puntos a seguir, ¿verdad? Yo siempre cuando sé que voy a hablar con un paciente de esto, me aseguro de tener un plan, cuál es el próximo paso, cuáles son los próximos pasos, y asegurarme que los he organizado. Si hacer más estudio por imágenes, tener el estudio por imágenes ya ordenado, si es hacer una visita al oncólogo o a otro médico, tener eso arreglado para que el paciente se le facilite un poco. La otra parte que es importante es aclarar de lo que es la importancia del trabajo en equipo, ¿verdad? Eso muchas veces el paciente no lo sabe y es importante aclararle que no es que un médico lo va a ver de ahora en adelante, sino que va a tener varios médicos que lo van a ver, que son el médico oncólogo, el hepatólogo, lo que es el trabajo en equipo y entender que, bueno, que eso puede ser un poco confuso de cuánta gente va a ver. Entonces yo siempre me enfoco, como digo, en hablar un lenguaje no técnico, tener un plan y explicarle también un poco de lo que es el trabajo en equipo y que va a tener muchos médicos con los cuales va a estar hablando. No, de acuerdo, porque el paciente ha de ver que un médico solo en la consulta no puede decidir una situación tan seria y complicada en 5 minutos. Tienes que sentarte, ver las exploraciones, etc. Y el paciente en aquel momento de la visita se siente mal físicamente y emocionalmente. Y a lo mejor necesita tiempo, necesitan desahogarse, tienen preguntas, tienen inquietudes. Entonces, pienso que lo que más preguntan, yo creo, que es sobre los tratamientos. ¿Qué aconsejan ustedes a los pacientes? Sí, totalmente, Teresa. Una de las primeras preguntas del paciente es sobre el tratamiento. Esto por ahí es un poco complejo en nuestro ambiente porque se ha demostrado en muchos estudios que, como hemos hablado recién, que un estudio un trabajo multidisciplinario con muchos médicos es lo mejor para estos pacientes. Entonces, por ahí es un poco difícil decirle esto es lo que vamos a hacer de tratamiento, pero explicarle al paciente que se va a discutir su caso
y que de acuerdo a lo que se discuta se llegará a la mejor opción de tratamiento específica para él. Esto es un poco difícil para el paciente porque el paciente está ansioso, quiere un tratamiento ahora, quiere saber qué es lo que se va a hacer. Si son casos claros, doy un poco a saber cuál creo yo que sería el próximo paso en términos de tratamiento, pero siempre me aseguro de explicarle que lo vamos a discutir con los otros médicos y que le vamos a avisar eso, de lo que tratamiento se va a hacer. Otra parte importante, Teresa, es también entender un poco la prioridad del paciente, ¿verdad? Uno como profesional siempre tiende a pensar en los aspectos más importantes, que son el psíquico, físico y social del paciente, ¿verdad? O sea, todo como en el entorno total. El paciente que tiene menos experiencia realmente muchas veces se enfoca en la parte física o en la longevidad, y es un poco importante también tratar de guiar al paciente en lo que son estos otros aspectos que no son el físico, como es el social y el psíquico. En ese aspecto, bueno, yo siempre aconsejo que tengan familia, que lo hablen con gente, que tengan familia disponible porque van a necesitar ayuda sí o sí. Sí. Eso es algo... Esto es muy importante y es lo que vemos en la asociación, que muchas veces nos consultan, ya han estado informados, están diagnosticados, pero como si no se hubiesen enterado, que sí que se han enterado, pero lo tienen en la recámara, o sea que es como un recordatorio. Nosotros no podemos decir como asociación lo que han de hacer, pero siempre decimos que vuelvan a consultar a su médico, que si tienen preguntas tienen su equipo, que le van a informar en cada momento. Y nosotros en alguna ocasión lo que hemos visto que el paciente tiene una información que no es válida, que no acabamos de ver claro y a lo mejor ha de pedir una segunda opinión. Esto puede existir en la realidad. Es Bueno, yo creo importantísimo. que estamos tratando el tema más principal, que es la confianza. Sí, ¿Eh? 100%, sí. Comprendemos que es una situación emocional, ¿no? Muy importante. Y lo otro también, Teresa, eso me recuerda dos cosas también para aclarar. Una, es importante también decirle al paciente que siga en contacto con su médico primario. Eso es muy importante también, particularmente cuando empieza a haber múltiples médicos. También, primero, importante tener una persona que lo pueda guiar en lo que va a pasar, y también tener un médico de confianza, tener un médico, como vos dices, que sea de confianza con el paciente. Una cosa que yo quería aclarar también un poco, me olvidé decirlo un poco más temprano, pero es importante, eh, en estos momentos de shock, el paciente, muchas veces la familia, vos lo dijiste muy bien, entiende lo que está pasando, pero no 100%, no llegan a entender todo porque están choqueados. Yo lo que hago muchas veces es llamar al paciente a los 2, 3 días, de nuevo, hacerle una pequeña corta llamada para asegurarme que entendieron el plan. Eh, yo le aconsejaría honestamente a los pacientes también tener eso en cuenta, o que llamen de nuevo a su médico en 2, 3 días, o que le pidan al médico si en 2, 3 días alguien del equipo se puede comunicar con ellos para aclarar el plan, que en el momento que uno lo está hablando, el paciente puede que esté choqueado, puede que no lo sepa, ¿verdad? Sí, este es lo que nosotros también vemos que ocurre. Y sobre todo en estos últimos meses con la pandemia. Sí, Has tremendo. tenido que informar por teléfono a veces, ¿no? Muchas veces hemos tenido, yo incluso escribí un artículo sobre esto, que es informar sobre el cáncer, el diagnóstico por teléfono. Eso es muy duro, particularmente porque cuando uno da la información, uno habla, pero muchas veces cuando estaba cara a cara con el paciente, es bueno callarse un poco para que el paciente digiera lo que uno le ha dicho, para hacer un entorno de confianza, como vos dices, sin palabras. Y eso, hacerlo por teléfono, es realmente muy complejo. Cuando uno está enfrente de la persona, es más sencillo. Uno incluso le puede
poner la mano en el hombro a la persona o mirarla, saber que está ahí. Cuando no le estás viendo a la persona, eso es bastante más complicado. Entonces No, esas no, cosas son, hoy en día uno se adapta un poco, digamos. sí, no tenemos más remedio que adaptarnos, ¿eh? No, 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 para nada. Yo lo que veo problemático es barreras que tenemos. Muchos pacientes, pues todo el tema online, no tienen ordenador, pero que preocupa más es la ansiedad, la angustia, que no pueden dormir, que tienen depresión, pero que a veces no lo manifiestan y que estos Sí, síntomas a lo mejor les da miedo explicar de que tienen depresión, sí. ¿eh? Eso es Sí, muy importante. Y eso es algo que yo creo, a vos me dirás un poco, donde la asociación también puede ayudar mucho, ¿no? Porque cuando el paciente se informa del cáncer, eh, nadie puede dormir, eso es normal. El paciente está asustado, está un poco deprimido. Y bueno, y siempre es un poco, uno habla con el paciente y le trata de aconsejar medidas higiénicas de cómo dormir mejor, pero hay una línea muy fina entre lo que es una respuesta normal a un diagnóstico choqueante y que el paciente entre en una depresión clínica. Y eso uno lo tiene que tratar de ver un poco y de discernir, bueno, este paciente tiene una respuesta normal y guiarlo al paciente versus entender que el paciente, porque tiene una depresión clínica, requiere ver un psico-oncólogo o algo por el estilo. sí, o sea, Eh, consideras que durante X días, pocos días, es una respuesta normal de adaptación a 100%. la nueva situación y lo que recomiendas, por lo que entiendo por un poco la experiencia, es que se rodee de familia, de amigos, que pueda Sí, explicar y que pueda compartir. exactamente, exactamente. Tener la familia cerca o amigos o alguien, cualquier tipo de apoyo. ¿No? Mucha gente no tiene la suerte de tener la familia, pero si no la familia, amigos o cualquier entorno social que lo pueda Sí. apoyar al paciente es fundamental en esos días, digamos, particularmente la primera semana, 2 semanas. Bueno, yo creo que el tema de la comunicación entre pacientes y profesionales no se acaba. Quiero decir que hemos de continuar trabajando con este objetivo de mejorar la comunicación. Yo, en base también a la experiencia de la asociación, no podemos olvidar los cuidadores. Claro, esto también depende de la cultura y a lo mejor tu ambiente a lo mejor es diferente, pero la información a la familia y a los cuidadores, no solo para el apoyo, sino un poco para hacer más piña, porque a veces yo me imagino, por ejemplo, son los padres y no informan correctamente a los hijos, luego estos se sienten engañados. Claro, nosotros no podemos entrar, es un tema personal, Lejos, sí. pero yo creo que podemos influir en cierta manera, ¿no? 100%. Yo creo que uno puede influir. El rol del cuidador, como vos dices, es realmente fundamental. En Estados Unidos tenemos el día del caregiver, que le llaman, porque en muchos de estos casos, particularmente cuando el paciente está un poco más avanzado, la familia o el amigo que lo cuida, por ahí, ellos tienen que dejar el trabajo para hacerse cargo del amigo, para hacerse cargo de la persona, del paciente. Y yo creo que el rol de cuidador es fundamental y es fundamental entenderlo y apreciarlo al cuidador. Por eso yo creo también desde la asociación, yo creo que es algo importante, como vos dices, sin meterse mucho en la familia, pero hacerle saber al paciente lo importante que es el rol del cuidador y a la sociedad en general, honestamente, que Pueden entiendan tener eso. unas necesidades concretas y que tienen que demandar estas necesidades, Exactamente, exacto. expresarlo, que no Sí, molestan, porque a veces se piensan que los médicos solo se cuidan de los síntomas físicos y que sí, estas cosas, pues que, y tienen mucha importancia cuidar al cuidador. es fundamental, parte del equipo, digamos, ¿sí? Bueno, yo creo que lo más importante lo hemos dicho. Nos falta pues hablar del estrés emocional del paciente, de este momento que tiene esta mala noticia. Y algunos estudios demuestran que mostrar empatía en la información para los pacientes
repercute de una manera muy positiva, porque se acuerdan más de la visita, se acuerdan de la información, si hay empatía. Le quisiera preguntar al doctor Deves, ¿qué quiere decir empatía? Sí. La empatía es una palabra, como vos dices, no diría que está de moda, pero una palabra que toma mucho auge porque, como vos lo acabas de decir, Teresa, es importantísimo. Y básicamente la empatía es la escucha activa a la persona, ¿verdad? Eh, la escucha activa un poco es demostrando interés y comprensión por la situación del paciente, pero sin interrumpir al paciente. Digamos, es escucharlo y también estar, como dice, cerca del paciente. Si puedo darte un poco un ejemplo, que una paciente mía me dio el año pasado sobre qué es lo que era empatía. Ella me decía que cuando le hicieron el diagnóstico de cáncer, ella sentía como que estaba en una cueva sola, digamos, ¿verdad? Y que lo que mucha gente hacía era mostrar la cabeza en la cueva y hablar y decir, estamos contigo, te ayudamos, te entendemos y seguir. Y decía que alguna gente entraba en la cueva con ella y se sentaba sin hablar. Y eso era empatía, es acompañar al paciente escuchándolo sin necesariamente dar tu opinión. ¿Vale? Esto es la importancia, lo que decías antes, de los silencios. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Nosotros, uno de los objetivos desde la creación de las CAR es dar información porque consideramos, y se ha demostrado, que el paciente bien informado es más adherente a los tratamientos, a los controles y por lo tanto va a obtener mejores resultados de salud. Un tema importante es quién da la información. Fundamental. Es una responsabilidad realmente importante con eso. La información la tiene que dar, obviamente, que el médico principal, digamos, el hepatólogo en este punto, digamos, y realmente sí, el médico es la persona que debe, yo creo, dar la información. Como dijimos antes, no es una información tampoco de un momento, es una información que se da por etapas, ¿verdad? Con la experiencia donde se le hace el diagnóstico, luego el plan, luego los pasos a seguir, luego las cosas que experimenta el paciente un poco. Entonces, algo que realmente viene un poco del médico, como hemos dicho, pero que no se hace solamente en un momento y que tiene que tener un poco, ¿verdad? Un entorno apropiado, con la privacidad necesaria y el tiempo suficiente, lo cual hoy en día es un problema con las prácticas ocupadas que tenemos, digamos. Bueno, este apartado de la información, perdona que me reitere, pero Sí, es tan importante que hemos de reconocer que a veces no se hace bien, que no depende siempre del médico. Y a veces, ¿qué pasa? Que el modelo organizativo, ¿no? La persona que sí, da sí, la información es fundamental porque sí, es lo que le va a quedar al paciente, sobre todo. sí, sí, sí. Y es un problema un poco también, como decíamos más temprano, en los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Que hay mucha gente dando información, lo cual puede confundir también al paciente. Y hoy en día, con la época de Internet, como estamos viendo, el paciente tiene acceso a ver otras cosas. Y bueno, también es importante, yo creo que el médico, pero también la asociación, un poco guiarlo al paciente en donde hay fuentes de información que el paciente pueda leer versus otras fuentes que no son tan reconocidas, digamos. Muy bien, con esto, esta pregunta ya estamos acabando, ¿eh? Gracias. ¿Quisieras añadir algo más o tienes algún comentario? No, realmente, honestamente, Teresa, lo que hemos hablado creo que es muy importante. Y bueno, te quiero honestamente agradecer a vos y a la asociación por discutir esto, que es un tema tan importante. Últimamente ha habido un auge muy fuerte en el carcinoma hepatocelular con nuevas terapias, etcétera, etcétera, y por ahí uno se olvida un poco de la parte humana que es tan importante, y por eso es realmente reconocer que hablar de esto es realmente importantísimo y fundamental, pienso yo.
Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos por su atención. Si quieren hacer algún comentario y si no, pues damos por finalizado este webinar y muchas gracias. Gracias, Teresa. Saludos desde Barcelona.